A ver, ¿me puedes escuchar? Sí, Muy bien. Entonces, lo que te estaba diciendo, ¿sí te dio chance de copiar esa parte o todavía no lo has podido hacer? todavía uno. Ya, tranquilo. Entonces, te dejo copiar tranquilo. Nos quedan alrededor de 11 minutos más de clase, así que vamos a terminar de ver de esto y para la siguiente clase vamos a ver la familia, ¿ok? Ok, ya. Ok, entonces, continuando donde estamos, según el pronombre personal, el pronombre personal es el que se encarga de definir el uso del verbo to be. Según el pronombre que usemos, usamos el verbo que vaya con ese mismo pronombre. ¿Ok? Ok, Así que sí, esta parte que está acá es muy importante. ¿Por qué? Porque no, en realidad todo lo que dice es cierto. El pronombre personal se define, el verbo to be se define según el pronombre que estemos usando. ok, Por eso es siempre muy importante estar pendientes de tener un uso correcto del verbo. Y para eso necesitamos aprendernos tanto los verbos como el pronombre personal para poder facilitar el uso de ambos. ¿Ok? ok. Muy bien. Continuando con los ejemplos que ya estábamos viendo, hay unos ejercicios que yo tengo acá. Lo siento que yo los tenía resueltos, es que lo utilicé para otra clase de lo mismo. Según estos ejemplos, vamos a tratar de mejorar un poco el uso del verbo to be, ¿ok? Ok, Entonces, según los verbos y los pronombres personales que ya tenemos escritos de la clase de hoy, vamos a tratar de hacer estos pequeños ejercicios, ¿ok? ok, Muy bien. Entonces, my dad at work significa mi papá en el trabajo.
Bueno, empecemos por el primero, lo siento. Camila playing. Camila jugando. En este caso, ¿cuál es el pronombre personal? Is. El pronombre personal, digo. Ah. ¿Cuál es el pronombre personal en Camila está jugando? Yo. No, tampoco es. El pronombre personal es she. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que Camila es un nombre de niña. Entonces es una ella, lo que significa que she playing, ella jugando. ¿Cuál sería el verbo to be que se utiliza en este caso? Is. She is playing, ¿verdad? Sí. Como Camila es una mujer, se utiliza el she. Entonces, el pronombre personal para Camila es mujer, she, ella. Ella está jugando, she is playing. Ahora, ¿cuál es el pronombre personal para mi papá? Mm. ¿Quieres que te ayude con eso? Sí. Ok. ¿Mi papá es hombre o mujer? Hombre. Y estoy hablando de muchos hombres o de uno solo. De uno solo. ¿Verdad que es de uno solo, no? Sí. Entonces, mi papá está en el trabajo. En este caso, mi papá es la persona de la que estamos hablando. El pronombre para él es él, porque mi papá es un hombre, entonces se utiliza él. El pronombre personal es he. Según lo que ya te dije acerca de el verbo to be, ¿qué verbo va con he? Is. Is. Muy bien. My dad is at work. Mi papá está en el trabajo. Y ahora, otro ejemplo muy similar. Lily comiendo. ¿Cuál es el She. pronombre personal? She, ¿verdad? Muy bien. Entonces, según ese pronombre personal, ella, ¿cuál es el verbo to be que encaja con ella? Is. She is. Entonces, Lily is eating. She is eating. Lily está comiendo. Déjame, te voy a poner también la traducción. Camila está jugando. Mi papá está en el trabajo. Y Lily está comiendo. Entonces, en este caso, they in the mall. ¿Cuál es el pronombre personal? A ver, en este caso el pronombre personal es they. ¿Ok? Ok. Entonces, ok, el pronombre personal ellos, ¿con qué verbo to be va? Are. Muy bien, va con el verbo are.
¿Y qué pasa con el I? Ah, I, I am. I am. Muy bien. I am. ¿Y qué pasa con my neighbors? No. Mis vecinos. ¿Cuál sería el pronombre personal para mis vecinos? They. Muy bien. El pronombre. Ya va, espérate. No, ya va a ser el verbo. No, they es el verbo. El verbo está correcto, por cierto. They es el verbo que va ahí. Pero en este caso, estoy hablando del pronombre personal. ¿Cuál es el pronombre? Personal. El pronombre personal para mis vecinos. Estamos hablando de una persona o de varias. De varias. Como estamos hablando de varias personas, serían ellos o él. Ellos. Correcto. Entonces, como se utiliza el ellos, are. Ah, They are. Y en el siguiente ejemplo, bueno, en este caso es, mis vecinos son muy ruidosos. Y en el siguiente ejemplo, en el siguiente ejercicio, a ver, ¿cuál sería el que va ahí? They late. they are late. ¿Por qué va el are? ¿Es una persona o son varias? Una persona. ¿Es solamente una persona? ¿Estás seguro? Ah, son varias. Son varias personas, ¿verdad? Por eso, Sí. ellos están tarde. Mira, ya acabó la hora, así que el último ejemplo lo respondemos súper rápido y terminamos con la clase, ¿ok? Ok. John, busy today. El pronombre personal para John, ¿cuál es? ¿Se trata de una persona o de varias? De una. De una sola, ¿verdad? John, ¿es un hombre o es una mujer? Un hombre. Ya. Entonces, Es ¿cuál es? he. He es el pronombre personal para John. Muy bien. ¿Y cuál es el verbo que conjuga con he? Are. No, Is. Era is. Muy bien. is. Hay que practicar bastante los verbos. ¿Ok? Ok. Y bueno, hasta acá llegó la clase de hoy. Fue chévere verte. Espero te haya gustado la clase. Y bueno, eso. Ok. Bye. Bye. ¿Quieres que te mande el documento también al grupo? Sí. Ok, ok, perfecto.